Muy buenas tardes. Comenzamos con el segundo video en el cual ahora nos toca hablar de seguridad basada en el comportamiento, donde aquí el tema es que dentro de los hallazgos que encontramos en las evaluaciones que hacemos, encontramos que uno de los principales puntos a tratar o a intervenir es el tema de la modificación de comportamientos de riesgo. Y con esto es importante precisarles que las metodologías de cambio conductual son varias, o sea, SBC no es la única. De hecho, ya tenemos metodologías de larga data en nuestro país que se han utilizado desde antes de la década de los 90, como por ejemplo la metodología STOP de Dupont, que se ha utilizado mucho en campamentos petroleros o en labores de alto riesgo. Okay, ya en la minería formal, más o menos a partir del año 2008-2007, por una legislación que nosotros tenemos en la jurisprudencia de la región de la Libertad, específicamente en Patás, donde hay una recomendación judicial de implementar programas de seguridad basada en comportamiento en actividades de alto riesgo. De ahí en el 2009 el referente más conocido que tenemos nosotros es el de la ampliación del patio de camiones de Antamina, donde Antamina, por su empresa que se encargaba de la construcción de todo este complejo, la, la empresa en su momento chilena Jacobs, y trajo aquí al Perú ya la implementación de procesos de seguridad en el comportamiento. Después Jacobs fue adquirida por los mexicanos, pero eso es otra historia. Pero a partir del 2009 hubieron varios psicólogos que fueron entrenados en nuestro país, ¿okay?, en la implementación del proceso de seguridad basada en el comportamiento. Sin embargo, como les decía, es importante recordar que no solamente STOP, no solamente SBC, también teníamos ya implementaciones. Cuando convino la construcción de Chinalco acá en Perú, en la zona central, Chinalco implementó también el sistema de SAFESTAR, ¿no? Antamina hacia allá adaptó el sistema de SBC, ya le puso el programa ANTO o ANTITO. Y Skanska del Perú, por ejemplo, ellos implementaron el sistema de la tarjeta Todos. La metodología es muy similar al SBC. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio conductual, existe un elemento que es común. O sea, hay dos elementos que son comunes a todos los programas. El primero es el registro de los comportamientos de riesgo, común a todos. Todos los programas tienen registros de comportamientos de riesgo, comportamientos seguros. Y todos los programas, adicionalmente, tienen el siguiente paso, que es el proceso de retroalimentación. ¿Okay? Y los entrenamientos, por ejemplo, en el sistema STOP, todo el personal tiene que hacer retroalimentación. En el sistema de SBC, solo los observadores realizan la retroalimentación. ¿Okay? Pero el sistema ha contemplado la rotación de personal, los movimientos de personal, y dentro del sistema que ellos tienen, que es elegir un grupo de observadores que va a hacer la retroalimentación, estos observadores sufren rotaciones cada 6 meses, cada 8 meses, ¿no?, para que haya más cantidad de personas que dominen la metodología, ¿no? Y a través de la comunicación, ¿okay?, es como se logra el cambio conductual, ¿no? Hay que entender, ¿no?, y eso ya ustedes lo deben haber observado, que cuando hablamos de cambio conductual hablamos pues de comportamientos de alguna forma arraigados en cada individuo, que ya puede traer por sus costumbres o puede traer por sus hábitos. Pero cuando se implementan estos programas se genera un poco de cambio conductual, ¿no? Entonces las personas hemos hecho estudios de cambio conductual, ¿no?, y hemos encontrado datos muy interesantes. El primer dato que hemos encontrado es que quienes tienen más facilidad para el cambio, las personas operativas o la supervisión, los administrativos. Entonces hemos encontrado que curiosamente las personas que cambian con más facilidad y más rápido son las personas operativas. Los jefes, los administradores, los supervisores tienen mucha renuencia al cambio, ¿no? Y eso es una barrera cuando hacemos la implementación de un SBC. ¿Okay? Y adicionalmente de ello es importante recordar que la retroalimentación es a todo nivel. No solamente es aplicada a aquellas personas que realizan la actividad de riesgo, sino también que es aplicada, ¿okay?, a las instituciones o empresas que trabajan directamente pues, con la empresa titular, ¿no? Hay que recordar que en nuestro país, en Perú, nosotros tenemos una titular y más o menos la titular representa el 20% de la mano de obra o personas en una operación. El otro 80% son las empresas contratistas, ¿no? Entonces es importante, y hemos visto esto ya de manera frecuente, que cuando las titulares retroalimentan a sus contratistas,
las contratistas mejoran los desempeños en seguridad. ¿Ok? Ahora, el programa tiene varios pasos, de 6 a 7 pasos en promedio, ¿no? El primer paso siempre es coordinar y establecer pues un comité que haga revisiones puntuales de documentación, haga revisiones puntuales de productos. En este caso hablamos de una ficha conductual, de observación conductual, y esa ficha por lo general tiene tres partes, ¿no? La primera parte están las conductas de riesgo, la segunda parte las barreras para el cambio, y la tercera parte son las partes del cuerpo que se pueden ver involucradas en accidentes o incidentes. ¿Ok? Ahora, esta ficha no es estándar, es una ficha que tiene que adaptarse a cada realidad, a cada actividad productiva de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, dentro de una mina tenemos empresas que hacen trabajos parecidos, pero el hecho de que no sean idénticos motiva que haya conductas de riesgo que sean diferentes, ¿no? Que sean propias de cada empresa. Tenemos conductas de riesgo que son generales, son genéricas, pero la mayoría son conductas de riesgo propias, porque la actividad minera está separada por pequeñas contratistas, ¿no? Hay gente que se dedica a la explotación, hay gente que se dedica al sostenimiento, hay gente que se dedica a la parte eléctrica, a la ventilación, o sea, cada empresa tiene puntos específicos, ¿no? Otras que hacen perforación, diamantina, ¿no? De avanzada. Entonces, cuando se elabora una ficha de observación conductual, esta ficha tiene que estar ajustada a la actividad de la empresa. ¿Ok? Eso es lo primero que tiene que hacerse. Conformarse un comité y el comité va a hacer todas estas revisiones. Lo segundo es conformar la ficha, ¿no? Se reúnen las personas de la empresa, la gente del área de seguridad, se revisan los antecedentes previos, ¿no? O accidentes o incidentes de alto potencial y se analiza, ¿no? A ver, se trata de identificar cuáles son los comportamientos que pueden llevar a lesión. Y esos comportamientos son seleccionados y son colocados sobre una ficha. Ahora, esa ficha tiene que pasar por varias validaciones, ¿no? Y después de eso hacemos una selección y entrenamiento de los observadores, ¿no? El observador conductual no es cualquier persona. En un principio tiene que ser gente que está motivada por la seguridad, número uno. Número dos, tiene que ser manifestarse, ¿no? Tiene que manifestar liderazgo, y el tercero tiene que tener una buena habilidad de comunicación. Entonces esos tres requisitos nos permiten a nosotros seleccionar a los observadores. ¿Okay? Puede haber de repente más o menos la proporción es de 15 a 20% de una muestra. Si tienes 100 trabajadores, de 15 a 20 tienen que ser observadores. Ahora tienen que ser entrenados, ¿no? No necesariamente tienen que ser los 20, pero sí los primeros 15, ¿no? Entonces ellos hacen su trabajo, sus observaciones, y después se busca otro grupo de personas para que cubra su lugar, y estos regresan a la parte laboral, ¿no? De alguna u otra manera esto genera un efecto cascada porque multiplica la presencia de comportamientos de riesgo. Y además el tema comunicacional, y esto lo tengo por referencia de los clientes, las personas con quienes trabajamos, cuando se empiezan estos programas de cambio conductual, ¿no? Como el componente principal es la retroalimentación facilita la comunicación, ¿no? Pero no solamente facilita la comunicación, sino que tiene un impacto directo en el cambio conductual, en el entusiasmo, en la alegría y en las comunicaciones más horizontales, ¿no? Que a la larga generan pues un clima laboral un poco mejor, ¿no? Que ayudan incluso a controlar los niveles de factor o riesgo psicosocial que puede haber de una empresa o una entidad, ¿no? Básicamente después de eso ya hacemos el entrenamiento con los observadores, los acompañamos al campo, vamos con ellos, les enseñamos la aplicación de la ficha, observamos cómo aplican la ficha, los retroalimentamos, ¿ok? Y después trabajamos con los resultados, ¿no? Es importante recordar que estos resultados tienen que trabajarse de manera inmediata, ¿no? Más o menos el rango de tiempo de trabajo es una semana, ¿no? O sea, los observadores tienen toda una semana para hacer observación, fin de semana procesamos los datos, y el primer día de la semana siguiente se publican los resultados y la gente está retroalimentada, o sea, ya sabe qué es lo que está haciendo seguro y qué es lo que está haciendo riesgoso, para que durante la semana la persona pues también se cuide y sea partícipe, ¿no? Y una de las ventajas de esta metodología es que genera participación, ¿no? Que hace que las personas participen. Por eso que dentro de los observadores no tenemos la presencia de supervisores o administrativos, ¿no? Los observadores tienen que ser los propios trabajadores, ¿no? Y es un poco empoderarlos, ¿no? Darles el poder de comunicarse apropiadamente, porque a través de la comunicación podemos modificar comportamientos de riesgo, y disminuyendo la presencia de comportamientos de riesgo disminuimos la ocurrencia de accidentes.
La metodología de seguridad basada en comportamiento fue diseñada en los años 1990 por el psicólogo norteamericano Tom Krause, ¿no? Que aplicó pautas muy básicas de modificación conductual, ¿ok? Identificando pues la naturaleza, pues, ¿no?, de los individuos que trabajan, personas adultas, ¿no? Analizando el tipo de reforzador que ellos priorizan, que básicamente es el reforzador social, ¿no? Reconocer que estás haciendo bien, si estás haciendo algo que es riesgoso, decírtelo de una manera apropiada, ¿no? Sin generarte algún tipo de molestia o incomodidad, ¿no? Y registrar ese tipo de los comportamientos, mostrarlos, analizar tu estadística semanal, porque esa estadística semanal nos permite saber qué estamos haciendo mal, pero también nos permite, recuerda que la ficha tiene tres partes, ¿no? Comportamientos de riesgo, barreras para el cambio y partes del cuerpo que se pueden lesionar, ¿no? Entonces, cuando analizamos las barreras para el cambio, identificamos qué es lo que puede estar generando que haya comportamientos de riesgo. La experiencia nos está llevando a pensar, ¿no?, de que son las condiciones las que generan comportamientos de riesgo. O sea, hay personas que actúan de manera riesgosa, pero son el mínimo de los casos, ¿no? Generalmente las personas van a actuar de manera riesgosa porque no cuentan con las condiciones para trabajar con una manera segura, ¿no? Y dentro de las condiciones también podemos tener el tema de la capacitación y entrenamiento. Por eso que al identificar nosotros las barreras podemos de manera proactiva anticiparnos a la ocurrencia de eventos más graves. Para las personas que trabajamos en esto, nos damos cuenta de que si no se interviene un comportamiento de riesgo, el comportamiento de riesgo se hace hábito, y el hábito tiene una alta relación con los accidentes. O sea, hay hábitos riesgosos. Porque cuando analizamos un accidente, o sea, no es que la primera vez que la persona lo haya hecho, ¿eh? O sea, ya anteriormente lo ha venido haciendo, pero no tuvo suerte, ¿no? Sin embargo, si uno identifica el comportamiento de riesgo y lo interviene apropiadamente, ¿okay?, evita la ocurrencia de desenlaces fatales, ¿no?, o desenlaces que puedan no lamentarse. Después de que nosotros hacemos todo el proceso, armamos nuestro comité, armamos nuestra ficha, entrenamos a los observadores, hacemos los registros, identificamos las barreras para el cambio, trabajamos para controlarlas, para modificarlas, ¿okay? Hacemos lo que se llama una intervención, ¿no? Intervenimos, o sea, porque ese comportamiento sigue presentando, ahí intervenimos. Y después de eso, ya el modelo va girando y cada vez, en la medida que la gente se siente que puede participar y siente que es real su participación, las estadísticas de accidentabilidad empiezan a disminuir. Nosotros vivimos en un país, estamos en Perú, donde el tema de la comunicación es muy complicado, porque no somos un país como, no sé, como Venezuela, donde todo el mundo habla castellano, pues, ¿no? Acá en Perú hablamos varios idiomas, ¿no? No solamente hablamos el castellano, hablamos el quechua, y el quechua tiene varias variedades, ¿no? No es lo mismo hablar el quechua del centro que el quechua del sur o el quechua del norte, ¿no? Y tenemos gente de la selva, y la gente de la selva tiene dialectos, y dentro del castellano que hablan también tienen lenguajes y palabras muy apropiados, significados diferentes para las cosas, ¿no? En nuestro país uno de los principales problemas es la comunicación, y eso lo hemos visto reflejado en las minas, ¿no? Ya hemos hecho investigación sobre ese tema y hemos encontrado que existen muchas dificultades en el tema de la comprensión de la comunicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra mano de obra es quechua hablante, ¿no? Claro, nosotros de repente nos comunicamos ahora en castellano, pero nuestra gente que trabaja, incluso quien habla, son los quechua hablantes también, ¿no? Y el quechua es un idioma peculiar que va a generar algún un nivel de comprensión e interferencia con la comunicación en castellano, que es importante controlarlo apropiadamente. Muy bien, entonces eh, terminamos este segundo video y los espero. Continuamos con el tercer video, que nos toca hablar sobre factores psicosociales. Gracias.